Hoy, en este mes, comenzamos a estudiar acerca de la madurez. ¿Sí? Vamos a comenzar una serie de prédicas donde en realidad no es que lo decimos para que aparezca el nombrecito en YouTube y nada más, sino es que realmente queremos que la iglesia pueda comenzar a tomar ese camino, el de la madurez. Ya vimos acerca de la membresía y ahora vamos a ver acerca de la madurez. Y el primer tema que tenemos en esto de la madurez es ser un discípulo. Comenzamos con los jóvenes ya una serie de estudios, porque hay un grupo de jóvenes que está como avanzado, que son los primeros con los que empezamos en los diferentes estudios que hacemos. Y el título de ese estudio que iniciamos, que es el que van a iniciar ustedes después más adelante, es De cristiano a discípulo. ¿Sí? De cristiano a discípulo. Y hay una diferencia, hay una etapa donde tenemos que empezar a entender que hay un cambio en nuestra vida a partir de que nosotros empezamos a crecer en el Señor, ¿sí? Este primer mensaje tiene que ver con ser un discípulo. Y para eso, para entender de qué se trata el ser un discípulo, tenemos que entender un poquito acerca de la esencia del cristianismo. Porque un discípulo es un cristiano, ¿verdad? Y a ver, voy a hacerles la pregunta. ¿Qué hace a una persona un gran cristiano? Bien, ¿qué más? A ver, ¿cómo imitaríamos a Cristo? Siendo obedientes, muy bien. ¿Qué más? Necesito que participen, si no esto va a durar más de lo que ustedes quieren. A ver. El mundo se dé cuenta que somos cristianos sin que se lo digamos. Ajá, bien. Y después se lo decimos, ¿no? ¿No? Claro, o sea, porque si de repente... Bien, ahí está. Bien, esperaba respuestas como leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, servir, vivir una vida moralmente buena, pero qué bueno que empezamos en un buen nivel, porque, ¿saben? Un no cristiano también puede venir a la iglesia, un no cristiano también puede orar, también puede leer la Biblia, ¿verdad? Puede ser bueno moralmente. ¿Vieron esas personas que nosotros vemos en nuestra vida diaria y decimos, le falta solamente entregar su vida a Cristo para ser cristiano, ¿no? Es como que llevan una vida moralmente muy buena. Y es bueno entender que el cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos. El cristianismo tiene la esencia en Cristo, ¿sí? El cristianismo empieza en el Evangelio de Jesucristo. No empieza en nosotros, no empieza en cómo yo me comporto, no empieza en lo que yo hago, sino que su raíz, la raíz del Evangelio, es Cristo mismo, ¿verdad? El Evangelio es las buenas nuevas de Dios que salva y santifica a la persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? En la historia de la redención que el Señor escribió, empieza, como decía la canción, que dice que mi orgullo me sacó del jardín, ¿sí? Del jardín del Edén. El orgullo nos sacó del jardín del Edén. Ahora, su humildad, su amor, su entrega hizo que nosotros podamos nuevamente tener acceso al Padre. Fíjense que esa historia que comienza acerca de la redención inicia en el jardín del Edén y es a lo largo de la historia de la humanidad. Pregunta difícil, ¿no entendieron? Bien, vamos de nuevo.
La historia de la redención de Dios, ¿sí?, comienza en el jardín del Edén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. ¿Y es a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Sí? Bueno, no. Es por la eternidad. Recuerdan que cuando comenzamos a ver la parte anterior, hablamos de que tenemos una vida eterna en Cristo. Cuando Dios nos redimió, no es que es hasta que se acaba el mundo. ¿Recuerdan? Es por la eternidad. Comenzamos a vivir nuestra nueva vida, nuestra redención en Cristo por la eternidad. Muy bien. ¿Recuerdan Juan 17:3? ¿Qué decía? A ver, ¿lo leemos? Juan 17:3. Esta es la vida, que te conozcan, el único y verdadero Dios y Jesucristo, el cual has enviado. ¿Sí? Ese es el plan. El plan de Dios no es hacerte una mejor versión de vos. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es traerte a una relación con Él, ¿sí?, y conformarte a la imagen de Cristo. ¿Se entendió eso? No quiere la mejor versión de nosotros, porque para una mejor versión de nosotros nos dejaba así y ya estaba. O sea, íbamos a llegar a nuestra mejor versión de alguna manera. Ahora, Dios no quiere hacer eso. Dios quiere que podamos llegar a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. ¿Alguien lo encuentra y lo lee? Romanos 8:29. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con conformarnos a la imagen de Cristo. El primero que lo encuentra tiene premio. Y el que lo lee, se lo quita el que lo encontró primero. Muy bien, el cristianismo empieza cuando una persona llega a tener una relación correcta con Dios, una relación donde yo dejo de funcionar como yo y comienzo a funcionar como Cristo. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo sería que de repente podamos ser como Cristo de un día para otro. Sería fantástico eso. Pero resulta que es justamente el Evangelio, tiene que ver con eso, es una relación. Es algo que nosotros vivimos en tres etapas. Una parte es la relación con el Padre, ¿sí? Una relación con Dios, que es una relación directa. Ahora, la relación que sigue, digamos, tiene que ver con la relación con la iglesia. O sea, nosotros tenemos relación con Dios, luego tenemos relación con la iglesia y luego tenemos relación ¿con qué? Con el mundo. Y eso puede parecer raro, ¿no? Decir relación con el mundo. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo es que Jesús, el máximo ejemplo, nos mostró esto de tener relación con el mundo. Jesús como modelo vivió en relación con su Padre. Lucas 6:12. ¿Ya lo encontraron? Qué rápidos que son. Lucas 6:12. Dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar. Y bajó a los 15 minutos. ¿Eso dice? Pasó toda la noche en oración con el Padre. Si hay algo que tenemos en claro, porque lo hemos visto a lo largo de los evangelios, es que Cristo tenía una relación estrecha con el Padre. Él siempre estaba en oración, siempre estaba hablando con Dios, y cada vez que él hablaba con Dios, sin duda alguna, esa relación se volvía cada vez más íntima, ¿verdad? Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él tenía esos tiempos especiales en los cuales él se apartaba para orar. Mateo 22:37 al 38.
dice que el Señor nos enseñó cómo amar a Dios, cómo amar al Padre. Mateo 22, 37 al 38. ¿Quién lo tiene? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Muy bien, con todo, me gusta. Eso, integralmente, es una palabra que ha estado sonando mucho en los estudios últimamente, ¿sí? Nosotros somos seres integrales y con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Y Cristo nos dejó clarísimo cómo se hace. ¿Usted sabe cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver. Muy bien. ¿Cómo tenemos una comunión íntima con Él? Orando. ¿Qué más? Leyendo la palabra. ¿Qué más? Muy bien. Cuando oramos. Cuando pasamos tiempo con Él. Muy bien. Cuando oramos. La oración implica hablar con Dios, ¿verdad? Ahora, ahí está. Ahí va la segunda parte. Que a veces nosotros nos olvidamos que la oración implica una charla, un hablar con Dios. Cuando vos hablas con alguien, el otro te responde, ¿verdad? A menos que hables con una persona que habla demasiado, que no te deja responder. Bueno, en ese caso resulta que a veces nosotros somos esa persona que habla, pide, ruega, dice cosas una y otra y no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Muchas veces nos dedicamos solamente a hablar. ¿Y cómo una relación puede forjarse si no escuchamos a la otra persona? ¿Cómo es que Dios puede crecer en mí? ¿Cómo yo puedo acercarme al modelo que Cristo tenía si yo solamente me la paso hablando, diciendo, pidiendo, rogando y no estoy dispuesto a escuchar? Ahora, ¿cómo escucho yo la voz de Dios? ¿Cómo? Leyendo su palabra. Ajá. Muy bien. En la quietud de la meditación, dice nuestro anciano. Y es así. Muchas veces nosotros pensamos que solamente, y escuchen esto, nosotros pensamos que solamente cuando yo leo un texto es el único momento en el que Dios me va a hablar. Resulta que Dios nos está hablando todo el tiempo. A ver, si yo de repente no leí la palabra, ¿no? Y escucho no leas la palabra, anda a leer el diario, anda a leer, no sé, ponete con Facebook, Instagram, ponete con YouTube, ponete con lo que sea. ¿Esa voz de dónde viene? Ajá, de nuestro interior o nuestro exterior, o el exterior. Muy bien. Dice que hay unas huestes, ¿no? Dice que hay seres alrededor nuestro que nos están soplando cosas y diciéndonos todo lo que nos puede alejar de Dios. Ahora, Dios tiene voz. Y cuando de repente vos estás viendo, ¿sí?, unas 4 horas, porque te marca el historial de tus redes sociales, 4 horas viendo algo, paveando, scrolleando, viendo así, de repente decís, uy, no, tengo que leer la palabra. O ya pasé demasiado tiempo en esto, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Ahora tengo que hacer otra cosa, voy a orar, voy a hacer el bien, voy a hacer cualquier otra cosa. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? ¿Tienen miedo de decirlo? Es Dios. A ver, Dios nos habla de diferentes maneras, ¿no? Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de la conciencia, a nuestro espíritu. Nuestro espíritu dice que charla con el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo le habla y nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Pero para eso tenemos que empezar a crecer en esa relación. Debemos madurar
Porque si no maduramos, no vamos a poder reconocer la voz de papá, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos escuchar su voz, va a ser fácil de obedecer. Bien, ahora, obviamente, esto es lo más importante. Porque si de repente yo escucho voces, ¿sí?, y no está de acuerdo con esto, evidentemente no es la voz de Dios la que me está hablando. Si hay algo que cuestiona esto, evidentemente no es Dios. Entonces, obviamente para eso yo también tengo que conocer esto. Porque de repente sale algún tema y no está aquí, ¿cómo yo voy a saber si no lo leí nunca? Entonces yo debo meditar en su palabra. Su palabra es lo más importante en nuestra vida, porque es lo que nos da a conocer, es la luz, es Cristo escrito. ¿Verdad? ¿Es así? Bien. Ahora, el Señor Jesucristo tenía muy en claro que esa relación con el Padre debía crecer y crecer y crecer, y es algo que lo que nosotros debemos buscar como discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo también tenía en claro la relación con sus seguidores o con la iglesia, los que vendrían a ser la iglesia después, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús busca a los 12 en Marcos 3:14, ¿sí? Él los busca y dice que cuando ellos se acercan a Él, estaban todo el tiempo con Él. El Señor Jesucristo estaba todo el tiempo con Él. En algunos momentos para estar solo los mandaba y les decía, che, ustedes crucen, ¿sí?, yo los alcanzo allá. Y después se les aparecía caminando por el agua y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, la relación que había entre ellos llegó a ser tan profunda que ellos empezaron a conocer al Señor Jesucristo. Empezaron a ver todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Hablábamos en esto de pasar de ser de cristiano a discípulo, esto de que cuando estamos en relación con una persona, empezamos a imitar ciertos gestos, empezamos a parecernos. De alguna manera, nuestras actitudes o lo que nosotros decimos, lo que hacemos, gestos, sin darnos cuenta, se nos van pegando. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando uno está y de repente comparte gustos, comparte de repente comidas y cosas, ese apego, esa cercanía se va llegando a nosotros y hace que podamos seguir avanzando en esto de la madurez. El Señor Jesús lo tenía en claro. Mateo 5. En el versículo 1 y 2 dice, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. El Señor Jesucristo se sentaba y siempre era rodeado por sus discípulos, porque los discípulos querían seguir aprendiendo y querían seguir sabiendo cómo debían ser, ¿no? Ellos veían al maestro y decían, tengo que aprender. Y ya vamos a llegar a esa parte donde vamos a ver detalladamente, un poquito más detallado, el tema de eso de anhelar ser como el maestro, ¿no? El Señor Jesús también, en todo esto de esa relación que tenías con ellos, él tenía, no sé si decir preferidos, pero sí cercanos, ¿sí?, que eran los que estaban en los momentos esos especiales, como en la transfiguración. ¿Quiénes eran? A ver. Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre, ¿sí?, la misma persona, pero diferente nombre. Muy bien. Así también estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, y en un par de lugares había personas que eran un poquito más cercanas, ¿no? Eran esos que estaban ahí todo el tiempo. ¿Y el Señor Jesús amaba más a esas personas que los demás? No, el Señor Jesucristo los amaba a todos, solo que a estos eran los que Él iba a formar para que sean la cabeza de la iglesia. Son aquellos que van a impulsar la iglesia, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesucristo también tenía una relación con el mundo, con los no cristianos. Él dijo que no vino a llamar a los justos, vino a buscar a los pecadores. La idea era que los pecadores procedan
al arrepentimiento. Lucas 5, 27 al 32. Eso es lo que dice el Señor. Lucas 5, 27 al 32. En el versículo 31 dice, Jesús le contestó, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El Señor Jesucristo no vino a hacer un círculo de amigos, no vino a buscar un par de personas especiales del mundo. Él sabía que todos éramos pecadores. Y cuando buscó a sus discípulos, los buscó porque sabía que en ellos podía trabajar y podía hacerlos sus discípulos. Pero luego con los que no eran sus discípulos, también él tenía ese enfoque claro. La idea era alcanzar a los pecadores. Él debía alcanzar a los pecadores. En Juan 4, 7 al 42, él conoce a una mujer en el pozo. En el pozo, ¿y de qué nacionalidad era la mujer? Impía. Porque eso es lo que pensaban los judíos, era una mujer impía, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo nunca la miró y dijo, está perdida, ¿no? Está perdida, 7 maridos, es un desastre, no hay que buscarla. ¿Hizo eso el Señor Jesucristo? No, porque su idea era buscar a aquel que estaba perdido. En Juan 8, del 1 al 11, se para frente a la mujer adúltera y le ofrece el perdón. En Lucas 19, 7, cuenta que salió a cenar con un tal Zaqueo. Un Zaqueo que era complicado, que estaba muy mal visto por mucha gente. Y él decide sentarse a comer con él. El Señor Jesús no tenía ningún problema con sentarse a comer con los pecadores. No tenía ningún problema. Ahora, todo lo que Dios desea hacer en y por medio de nuestra vida, Él lo va a hacer en base al desbordamiento de Él en nosotros. Para explicarlo un poco mejor, todo lo que Dios quiera hacer al potencial máximo donde nosotros podamos llegar como cristianos, va a ser el resultado de nuestra cercanía y de la relación íntima que podamos tener con Él. Si nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, nosotros vamos a poder llegar a parecernos a Cristo. ¿Lo entendió? Muy bien. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Nacen en los árboles? ¿Se piden por Mercado Libre? ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo? Debemos enseñarles. Muy bien. Muy bien, seguir al maestro. ¿Qué es un discípulo? A ver, defínanme discípulo. La palabra discípulo. Seguidor. Muy bien, esa es la raíz. Y está bien, está perfecto pensar en esto de un seguidor, ¿sí? Ahora, un discípulo implicaba mucho más que ser un seguidor. En el primer siglo se cuenta que había maestros que enseñaban de manera literal a chicos de 5 a 7 años, ¿sí? Chicos de 5 a 7 años. El primer día de clase venía con un tarro de miel, ¿sí? Agarraba la miel, la untaba en un pizarrón, le untaba en los dedos a los chicos, untaba miel por todos lados, y entonces le decían, ahora pueden comer. Y los chicos mientras comían la miel, ¿sí? El maestro recitaba el Salmo 119, 103, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué hacía esto el maestro? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea de que este maestro les muestre algo tan práctico? ¿Cuál era? A ver.
Claro, la idea era que cuando ellos probaran la miel, entendieran que la palabra para ellos debía ser parte de sus vidas y era lo más hermoso que podrían degustar. Ahora, fíjense ustedes que la educación en el primer siglo de los judíos siempre estaba dividida en tres, ¿sí? La primera se llamaba Bet Sefer, que es la casa del libro. Esta etapa duraba desde los 5 a los 6 años y luego en ese tiempo ellos le empezaban a enseñar todo lo que era la palabra, o sea, los 5 primeros libros, ¿sí? Y durante ese tiempo ellos tenían que aprenderlo. Empezaban a aprender durante ese tiempo. Ahora, hasta los 10 años ellos estaban aprendiendo los 5 primeros libros. Esos 5 primeros libros, a los 10 años, se los sabían de memoria. Con 10 años, ¿usted se sabía de memoria algún libro? Yo con 10 años me costaba hacer la prueba, imagínense, o sea. Ellos conocían los 5 primeros libros de la Biblia. Luego de ese tiempo, ¿sí? Ellos empezaban a ser probados. Si seguían avanzando en esto de ser alumnos de alguna manera, ¿sí? Porque hasta ese tiempo no eran discípulos, eran alumnos, ¿verdad? Ahora, cuando ellos llegaban a los 10 años, si decidían continuar con la educación, había algo que se llamaba el Bet Midrash, ¿sí? Y eso sí, a partir de ahí, del Bet Midrash, es donde recién eran llamados discípulos. O, como le decían, el Talmidín. El Talmidín es el discípulo, es aquel que decidía comenzar a emprender un camino que tenía que ver con aprender las costumbres del maestro. Y resulta que este talmidín o este discípulo tenía que ir hasta un maestro y decirle: maestro, ¿usted quiere ser mi maestro? ¿Y saben qué le decía el maestro? ¿Qué creen que le decía el maestro? El maestro no le decía sí, no le decía no. El maestro comenzaba a probarle. Comenzaba a probar cuánto conocían de la palabra. Porque resulta que durante todos esos años les habían enseñado a comprender lo que leían. Entonces el maestro iba y le comenzaba a hacer preguntas de tal manera que la persona pudiese exponer todo lo que conocía, pero además que pudiese explicar todo lo que conocía. El plan de Dios para nosotros no es muy lejano. El plan de Dios es que nosotros podamos ir madurando, que podamos ir creciendo y que cuando lleguemos a una etapa de la vida nosotros podamos dar una prueba de que somos cristianos. Y esa prueba de que somos cristianos es conocer de tal manera su palabra y saber qué es lo que dice, de tal manera que podamos explicarlo a los demás y que los demás puedan conocerle a Él. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El plan de Dios es que nosotros podamos acercarnos a un maestro que no nos va a probar para que nosotros seamos sus discípulos. Porque Él no nos prueba, Él nos acepta de todas maneras. Nos acepta porque quien pagó por nuestra educación es Cristo. Y la idea es que Cristo se forme en cada uno de nosotros. Un discípulo es un seguidor que depende de su rabino. Todo lo que su rabino le enseña, esta persona, este discípulo va aprendiendo y lo va poniendo en práctica. Ahora, yo le pregunto,
¿Cristo en algún momento deja de enseñarnos cómo vivir? ¿Y por qué no avanzamos en nuestra carrera cristiana? Qué tema, ¿no? Mire, un discípulo tiene que ser capaz de obedecer, de cumplir, de amoldarse, de reconocer cada cosa que le sucede a su maestro y poder obedecer y parecerse a su maestro. Tiene que tener la capacidad de crecer de tal manera que cuando lo encuentren en una fogata, digan, este estuvo con Cristo, este tiene algo, ¿no? Lo que hablamos al principio, que decía Merco, ¿no? Eso de ser capaz de mostrar a Cristo sin abrir nuestra boca, primero. Yo siempre aclaro esto. Luego sí, abrir nuestra boca y declarar y proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es un seguidor que escucha, que observa, que imita a su maestro. ¿Qué dice Pablo acerca de ser imitadores? ¿Cómo? O sea que tenemos que imitar a Pablo, a Cristo. ¿Entendieron alguna vez ese versículo? O sea, tenemos que imitar, así como Pablo imitó a Cristo, nosotros también tenemos que imitar a Cristo. Esa es la idea, ¿sí? La idea es que podamos ser discípulos obedientes, fieles, que podamos mostrar en nuestra vida a nuestro Maestro. Mientras más tiempo nosotros pasemos con Cristo, más vamos a poder conocerle a Él, más vamos a saber cómo mostrarle a Él. Fíjese que toda nuestra vida cristiana sale de esta búsqueda constante de Cristo. Si yo busco a Cristo todos los días, yo voy a estar cada vez más cerca de Cristo. Y vamos a entender cosas como amar a Dios, unirse a los creyentes, servir al mundo. Vamos a poder ser capaces de encomendar el Evangelio. Pero para amar a Dios tenemos que disfrutar de esa relación íntima con Dios. ¿Usted disfruta esa relación íntima con Dios? Espero que sí. Espero que sí. Si aún no ha logrado esa relación íntima, es porque usted no se ha acercado, no es que Dios está lejos, ¿eh? Porque Dios está acá. Si usted ha conocido al Señor, el Señor está acá. Y si hay distancia entre Él y usted, es porque usted se alejó. Dios nunca se aleja. Dios está presente todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a conocerlo por su palabra. Tenemos que comunicarnos con Dios a través de la oración. Tenemos que pasar tiempo, tenemos que adorarlo en nuestra vida. ¿Cuánto de nuestros días en la semana consume la adoración a Dios? ¿20 minutos? ¿30? ¿2 tiempos de alabanza? ¿Cuánto tiempo usted y yo invertimos en adorar a nuestro Señor en nuestra vida? Tenemos que vivir de acuerdo con el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor. A ver, lo decimos todos juntos. Amarás al Señor tu Dios con toda. Muy bien, unos terminaron primero, no importa. Pero sí entendemos, sí sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no somos esos discípulos que el Señor quiere tener? Conocemos la palabra. ¿O usted la está aprendiendo ahora? Todo lo que han dicho ya lo hemos leído un montón de veces y se ha predicado un montón de veces. Entonces, la idea es que empecemos a comprometernos con ser discípulos de verdad. Tenemos que disfrutar y desarrollar relaciones sólidas con los hermanos. Y ese es un compromiso y algo que muchas veces nos cuesta demasiado.
Escuchó relaciones sólidas con otros hermanos. No un, ¿cómo andás? Bien. Ah, qué bueno, me alegro. Nos vemos. Con eso no alcanza para establecer relaciones con los demás. ¿No? Establecer relaciones con los demás no es solamente cada vez que surge un pedido de oración poner la manito. Eso no es establecer relaciones con los demás. Va más allá porque se trata de un compromiso, se trata de un tiempo, se trata de, a veces hasta de dinero, ¿no? Disponer para poder establecer esas relaciones sólidas a los demás. Nosotros tenemos que además servir al mundo, mostrarle a la gente el amor de Dios, mostrarle y que ellos puedan conocer a través de nuestras acciones, no solo de nuestras palabras, sino con nuestras acciones, aquel que vino a salvar y a buscar a los que están perdidos. ¿Usted estaba perdido? Yo estaba perdido. Y Él en su gracia, en su amor me buscó. Pero tuvo que usar a personas. Porque a mí no me vino a hablar ningún ángel. No sé a usted que a lo mejor vino el arcángel Gabriel y le habló. Pero a mí me vino una persona a predicar. Y esa persona cuando me predicó logró que mi corazón entendiera, mi mente entendiera, mi espíritu entendiera que Dios era la única salida, la salvación, que Dios era quien es, ¿no? Porque a veces conocer a Dios tiene una implicancia más profunda. A veces, si yo le pregunto a usted, ¿quién es Dios? Probablemente van a empezar a surgir cualidades que hemos escuchado, que hemos aprendido. Si yo le pregunto, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? Y cada uno ya me va personalmente a hablar acerca de quién es Dios. Y hablar de Dios debe ser eso, tener esa devoción de mostrar a ese Dios que nosotros conocimos. Y debemos compartir ese evangelio, debemos empezar a preparar gente que pueda llevar la palabra a los demás. Tenemos que hacer discípulos. Pero si yo no soy discípulo, ¿cómo voy a hacer a otro discípulo? ¿Sabe? En los apuntes que tiene este estudio realmente es muchísimo más de lo que escuchamos. Pero el Señor quiso que en este resumen podamos ser llamados, ser comprometidos con el llamado de ser discípulos. Porque Dios nos predestinó para poder ser conformes a la imagen de su Hijo. Cuando Él nos salvó, Él puso en nosotros una imagen, una maqueta de lo que nosotros deberíamos ser. Y Dios quiere que nos acerquemos a esa imagen. ¿Cuál es la imagen? Es la imagen de Cristo. ¿Vieron que suelen venir juegos o impresos donde uno tiene que marcar la línea para formar la imagen? Pero tiene los puntitos, ¿no? Tiene los puntitos, usted va del 1 al 2, del 3 al 4 y así. Y una vez que termina, hay una imagen que antes no aparecía. Bueno, Dios en su palabra ha establecido muchos puntitos, muchos pasos a seguir, porque Él quiere que nosotros podamos llegar a esa imagen, a la imagen de Cristo.